¿Acuerdo? Muy bien, bienvenidos. Eh, ¿Cuál es? Bueno, ya no vamos a definir qué es el almacén, qué es los inventarios. Eso ya va quedando claro con las sesiones, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a ir todavía desarrollando este tema porque recuerden que el curso es gestión de almacenes, ¿no? Eh, Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, la importancia que va a tener un almacén y más allá del almacén, el orden, que eso ya ustedes lo vamos discutiendo a lo largo de estas sesiones, va a ser fundamental. Pero más allá de ello, tenemos que la necesidad de tener existencias, puede ser un almacén, en un lugar de almacenamiento, ¿de acuerdo? Va a tener su origen en cuán útil nos va a reportar los stocks, que los stocks va a ser pues conjunto de mercadería, de insumos o materia prima que va a tener la empresa. Pero este reporte de stock, ¿de acuerdo, estimados? Reporte de stock va a estar referido a cuatro conceptos. Ojo, esto es muy importante considerarlo. Va a estar referido a cuatro conceptos. Los cuatro conceptos van a ser, que vamos a ver a continuación, cantidad, el precio, la misma oportunidad y la calidad que no se va a obviar. Vamos a revisar estos cuatro conceptos, los cuales o en base a los cuales se va a generar los reportes del stock de la empresa. A ver, veamos. Y justamente acá me dice, ¿no? La necesidad de tener existencias va a tener su origen o van a ser pues de una utilidad o mejor dicho, en la medida que me reporta utilidad esta información respecto a stocks. Ahora, un stock se diferencia de un inventario en que el inventario, pues, como veníamos discutiendo en las clases anteriores, va a referirse a esa lista ordenada de productos, pero que no necesariamente o no solamente son para la venta, sino también productos o, o algo lo que la empresa cuenta, pero que no forma parte de la comercialización, ¿no? Es decir, la empresa no solamente tiene productos para la venta, para la comercialización o para la transformación, sino también tiene otros elementos que no están a la venta o que no forman parte de la transformación, ¿no? Entonces, todo eso involucra lo que es un inventario. En cambio, un stock va a estar referido solamente a aquellos elementos que la empresa pone a disposición del cliente o que forman parte de la comercialización. ¿De acuerdo? Entonces, eh, cuando hablamos de cantidad, nos estamos refiriendo a que este stock, ¿no es cierto? Hecha ya la diferencia con inventario, nos tiene que dar una disposición de la cantidad necesaria del artículo. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de tener un almacén, un lugar donde podemos acopiar los productos, ¿no es cierto? La empresa pues no podría almacenar productos en la cantidad excesiva, porque recuerden que eso va a generarse lo que es una oportunidad que vamos a ver más a continuación. Es decir, este orden, este stock, tiene que generarme cantidades oportunas o en todo caso cantidades necesarias. Claro, porque la empresa no podría almacenar productos sin tener un horizonte en qué momento lo podría vender, ¿no? Es muy diferente cuando los negocios, las empresas, se estoquean de productos frente a una oportunidad que se viene, ¿no? Por ejemplo, siempre hago este ejemplo porque ayuda un poco a comprender. Si estamos fin de año y somos una empresa de que vamos a vender productos de fin de año, entonces lo más lógico es de que la empresa, pues a partir de medio año empiece a estoquearse para poder aprovechar precios, ¿no es cierto? Pero si no es así, las empresas siempre van a tratar de mantener un stock necesario sin excederse cantidades que podría eso conllevar a una pérdida y mucho más, por ejemplo, si son productos que tienen fecha de vencimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Eso es importante considerarlo cuando estamos frente a esa gestión de cantidades necesarias de los stocks. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos también lo que es la oportunidad. Vamos a revisar uno por uno. Ok. Tenemos las cantidades necesarias, ¿no es cierto? Tenemos la oportunidad. ¿Qué quiere decir la oportunidad? Los productos deben estar, pues, o me van a permitir tenerlos en el lugar adecuado y en el momento deseado. Esto, estimados alumnos, me va a permitir, dependiendo del orden que conlleve, pues, mi espacio de almacenamiento o mi almacén, ¿no es cierto? Ok, entonces eso me va a permitir, pues, también a la vez tener el control de costos, ¿de acuerdo? Porque se imaginan de que si tenemos un almacén el cual no me presenta la producción, en este caso, o los stocks, puede ser de cualquier índole, ¿no? Puede ser materia prima, puede ser productos, puede ser insumos, y eso me demanda tiempo para poder encontrar los productos en ese orden de manera oportuna. Cuando voy a atender a un cliente, por ejemplo, eso sucede más que todo en las empresas grandes, eso me va a generar costos, pero no solamente costos económicos, o sea, costos de dinero, sino también costos traducidos en tiempo, costos traducidos en calidad de atención, por ejemplo, ¿no es cierto? El tercer punto, el tercer punto, estimados alumnos, es el tema de la calidad. La calidad, hasta el momento, lo hemos abordado, que es un elemento que me va a garantizar la buena experiencia para el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo los productos en la cantidad oportuna, en la cantidad necesaria, y además de eso, yo dispongo de esos productos de manera ordenada que me permita pues tener acceso rápidamente, voy a, en principio voy a generar una calidad de atención a mi cliente porque el cliente de alguna manera espera que lo atiendas lo más pronto posible y con las mejores condiciones posibles. Pero se dan cuenta que el almacén juega un rol importante en esta experiencia que le vas a generar. Porque vamos a suponer por un momento de que no tiene las cantidades necesarias, ¿no? Y el orden necesario de tu producción o de tus productos almacenados no es el más adecuado. ¿Eso qué significa? En primero, cuando no tienes cantidades necesarias, pues vas a decir al cliente que no cuentas con ese stock. Siguiente, le vas a decir al cliente que, o le vas a hacer esperar mucho más tiempo. Y eso se va a traducir en que vas a disminuir el tema de calidad. Siguiente, el precio. El precio, miren, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando hablamos de precio, estamos hablando de que cuando en un almacén tenemos una cierta cantidad de productos, probablemente los productos no se compren al mismo precio. Es decir, cuando somos empresa, somos negocio, eh, las empresas van comprando constantemente, periódicamente, y los precios van fluctuando. Es decir, los precios van variando de tal manera que tenemos mercadería pues que hemos comprado a un determinado precio, tenemos mercadería que hemos comprado a otro determinado precio, ¿no es cierto? Y esa variación de precios hace de que en principio tratemos de sacar al mercado, tratemos de dar salida a los primeros productos, que si tuvieran un precio mayor o menor, pero deberían darse salida por un orden de llegada de los productos. Entonces, si cuando no tenemos eh, en orden este stock, probablemente tú estés vendiendo sin tener consideración qué precio o qué producto ha llegado primero o qué producto ha llegado último. Y si llevas un orden no adecuado, pueda darse la situación de que en el momento que tú vendes un producto y que tu competencia está con un precio determinado, tú puedas o tengas que sacar otro producto, o bueno, el mismo producto pero con otro precio. ¿Y por qué sucedería esto? Miren, sucede porque cuando las empresas compran los productos, ¿no es cierto? Van a comprar con precios diferentes, porque todos los meses puede variar el precio, todos los semestres
puede variar el precio. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que llevar ese orden para saber que en este momento cuál es el precio de compra de ese producto y por lo tanto cuál es el precio de venta. Para de esa manera, pues, estar en sintonía con el mercado y no darte en una situación, por ejemplo, de que tu competencia saca con un producto X, con un precio determinado. Y si tu precio es por encima del precio de la competencia, ¿qué es lo que estaría pasando? Pues no vas a vender mucho porque los clientes obviamente buscamos o buscan precio. Claro que sin disminuir también el concepto de la calidad, ¿no es cierto? De acuerdo, entonces estos cuatro conceptos de tener cuidado respecto a cantidad, oportunidad, calidad y precio son los que se va a enfocar, en este caso, estimados alumnos, la utilidad que me va a dar depende del reporte. ¿Qué tipo de reporte? El reporte que me genere los stocks. ¿De acuerdo? Los stocks. Muy bien. Ok, entonces, resumiendo esta parte, miren, si no se tiene, digamos, el producto almacenado, si no se tiene el artículo adecuado en el orden adecuado, va a ser complicado, ¿no? O va a ser muy difícil, nos dice la práctica, que la oportunidad, en este caso, la calidad también y la cantidad y el precio, estos cuatro conceptos, ¿no? La oportunidad, la calidad, la cantidad y el precio puedan coincidir simultáneamente en el momento que se reciba eh, el producto o que llegue al lugar de utilización. Entonces, los inventarios, y esto es lo más importante, atentos, los inventarios son los que van a actuar como agentes de regulación o como reguladores. ¿Reguladores entre qué, profesor? Podrían estar preguntándose, ¿no? Reguladores entre los eventos de salida o los ritmos de salida de los productos, ¿no? Y los de entrada. Entonces, miren, ¿qué sucede? Si el ritmo de que los proveedores dispusieran o nos eh, proveen de materia prima o de productos, dependiendo, fuese diferente, ojo, atentos a esto, fuese diferente al ritmo de la salida de productos. Primero se podría dar dos situaciones, que va a depender de cuál de ellos es mayor o menor. Si el ritmo de entrada de productos es mayor al ritmo de salida, significa que nos vamos a estoquear de productos y el estoquearnos de productos no es saludable para la empresa, a menos que se trate pues de una espera, de un momento específico en el año donde vamos a tener una campaña, por ejemplo, fin de año, ¿no? O dependiendo del tipo de producto que la empresa esté enfocada a vender, ¿no es cierto? Porque si es una empresa que esté enfocada, por ejemplo, en productos educativos, escolares, campaña escolar, probablemente a partir de fin de año o enero, las empresas empiezan a estoquearse, pero no lo harían pasando esta campaña, abril, mayo, por ejemplo, que tendrían lugar otro tipo de empresas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría? Si la entrada de productos van a ser mayores a la salida de productos, definitivamente la empresa se va a estoquear y asumiendo que no estamos en un momento de que la empresa busque estoquearse, eso va a generar que los productos se pueden vencer, va a generar que podemos tener espacios utilizados, ¿no es cierto? Y puede generar pérdidas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, estimados alumnos, si pasa lo contrario? Que la entrada de productos, ¿no es cierto? La entrada de productos es menor a la salida. Eso significa que la salida va a ser mayor, lógicamente. En ese lado nos podemos enfocar en un problema o en un dilema que se puede llamar el déficit. ¿De acuerdo? El déficit. Voy a escribirlo aquí para más o menos tener una explicación un poquito más clara, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar lugar a este elemento que estamos viendo acá, que vamos a generar un déficit. Y por supuesto que el déficit, al igual que en la otra situación que acabamos de explicar, cuando los proveedores nos dan mercadería más de lo que sale, ¿no es cierto? El déficit va a generar un problema aún más complicado, ¿no? ¿Qué significa eso?
que los productos están saliendo o que los clientes están demandando más de lo que estamos comprando. Y al darse esa situación, nos podemos quedar desabastecidos en un primer momento. ¿Y cuál es lo más complicado que puede pasar? Eh, que no vamos a poder cubrir esa cuota de pedido, ¿no? No vamos a poder cubrir esa demanda que exigen los clientes. Y yo les pregunto, estimados alumnos, si tú tienes un establecimiento, un negocio, una empresa, ¿qué sucede? ¿No es cierto? Si les estuviera al frente en las clases, yo les preguntaría lo siguiente. ¿Qué creen ustedes que sucede cuando tú no puedes satisfacer esa demanda? Me explico, es decir, cuando el cliente te dice, quiero estas cantidades y tú le dices, no la tengo, ¿no? En principio alguien podría decir, bueno, no pasa nada, simplemente le estoy diciendo que no la tengo. Bueno, claro, para a nuestro simple entender no pasaría nada. Pero cuando pasa eso de que no podemos satisfacer esas cantidades para el cliente, lo primero y en principio, lo que vamos a hacer es empezar a perder clientes. ¿Por qué? Porque te imaginas, tú eres cliente y la empresa no te puede cubrir esas necesidades que tú solicitas, vas a ir a otra empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese sería un problema que tiende a ser grave para la empresa, porque perder clientes, o sea, tener déficit no solamente significa tener déficit, significa perder clientes. Y perder clientes va más allá de ello. Perder ingresos, perder ventas. Y cuando tú pierdes estos elementos, vas a perder capacidad de seguir creciendo como empresa. Entonces, realmente el tema de saber manejar adecuadamente un almacén, por más pequeño o por muy grande que sea en la empresa, es fundamental. ¿Se dan cuenta? No serviría de nada pues tener el mejor recurso humano, tener los mejores procesos de producción, si no tienes una adecuada gestión de almacenamiento. Porque el almacenamiento, decía hace unos segundos en esta clase, unos minutos, va a ser ese regulador que me va a permitir conducirme en equilibrio. Es decir, que no exista un stock, un estoqueado innecesario, una acumulación de mercadería innecesaria, pero que tampoco exista un déficit. Es decir, que se genere un equilibrio entre lo que la empresa compra y lo que la empresa vende para sus clientes. Y eso se va a traducir en una gestión adecuada, y no solamente gestión adecuada, sino también que los costos para la empresa van a ser razonables. Porque si la empresa tiene mucha mercadería en el almacén, eso le va a conllevar un costo, ¿no? Y mucho más cuando las empresas tienen lugares o establecimientos o almacenes alquilados, por ejemplo, que es la característica de muchas empresas y es totalmente normal, ¿no? Y por otro lado, si es que no tenemos stocks, si tenemos déficit, con esto redondeo la idea, también genera un costo que es mucho más elevado, es el costo de perder clientes. Y ya les explicaba que perder clientes va más allá de perder clientes, sino también perder ventas, crecimiento de la empresa, etc. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a ver qué tenemos a continuación. Exactamente. Ok, entonces, mírenme, después de analizar esos cuatro conceptos y que me pueden generar un equilibrio o un desequilibrio en la empresa a nivel de almacenamiento, vamos a concluir que es una cuestión fundamental de tener criterios, de tener principios que me acerquen a un volumen óptimo, ¿no? O sea, al final lo que la empresa va a buscar eso, ¿no? Tener un criterio, un principio o una forma de proceder, pero que me acerquen a lo que yo estoy aquí señalando, que es un volumen óptimo. O sea, eso es lo importante, ¿no? Que me acerque a este volumen óptimo, y para eso, para que me pueda acercar a este volumen óptimo, tengo que basarme en dos principios, ¿no es cierto? En dos principios. O, es decir, que tiene que cumplirse estos dos principios dentro de la gestión de stocks. ¿Cuáles son esos dos principios? Acá lo tenemos. El primer principio, y yo considero de alguna manera el más importante, es que cubra necesidades del usuario. Ojo, cuando hablamos de que tiene que cubrir necesidades del usuario,
en principio no necesariamente del cliente, ojo, sino estamos hablando necesidades de la empresa, ¿no? De esas cotizaciones o ventas normales que va a tener en un periodo, ¿no? Por ejemplo, si la empresa normalmente sabe, claro, esto es variable, no es que va a ser siempre exacto. Obviamente una empresa que no es que nace recién hoy, sino ya tiene un tiempo en el mercado, sabe en promedio cuánto vende mensual, cuánto vende diario, cuánto vende semanal, ¿no es cierto? Entonces las empresas conocen esto. Como las empresas conocen en promedio cuánto venden mensualmente, por ejemplo, y haciendo esta comparación, vamos a suponer que la empresa mensualmente, es un ejemplo porque podría ser muy diferente al ejemplo que estoy haciendo, pero va a ayudar a comprender. Supongamos que la empresa sabe que mensualmente vende 1000 unidades, ¿no? En promedio, ¿qué quiere decir eso? Que en algunos meses puede vender un poco menos, algunos meses puede vender un poco más, pero el promedio se va a acercar alrededor de 1000 unidades, ¿no? De cualquier producto. ¿Se imaginan qué pasaría si sabiendo que la empresa vende 1000 unidades mensuales en promedio, en un mes se le ocurre comprar 10.000 unidades? Sería totalmente ilógico, ¿no? O que también en un mes se le ocurra comprar no 1000 unidades, no 100 unidades. Sería totalmente ilógico porque el promedio es 1000 unidades. A menos, a menos de que se tenga, o por A o B en un mes no se vendió mucho y se tenga en stock pues 800, 900 unidades. Eso sí implicaría pues comprar unas 100 más. O sea, va a depender. Eso significa de que en principio tiene que cubrir las necesidades del usuario, del departamento de producción, por ejemplo, si se trata de materia prima, del departamento de ventas, de comercialización, si se trata de una empresa comercializadora. Si cubre esas necesidades del usuario, de la propia empresa interno, al nivel interno, implica que va a poder cubrir pues las necesidades de mi cliente. Porque recuerden que vamos a trabajar, o las empresas van a trabajar, en ventas promedio que van a tener en un determinado momento, que puede ser mensual, puede ser diario incluso, o puede ser semanal, qué sé yo. ¿No es cierto? Eso sería el primer principio. Y el segundo principio, que lo estoy señalando aquí, es que lo haga pues de una manera más económica posible. ¿No es cierto? Y esto creo que ya lo explicamos al principio de esto, de que las empresas, por más pequeñas incluso, bueno, ni con mucha más razón, o por más grandes que sean, siempre van a buscar economizar estos procesos o tener el menor costo posible. ¿No es cierto? Porque miren, para las empresas, tener el menor costo posible, ¿qué significa? No significa solamente tener que gastar menos, sino significa aumentar utilidades. Eso lo vamos a comprender cuando se revise cursos más adelante respecto a gestión financiera, por ejemplo, ¿no? Pero por ahora es necesario saber esto, que las empresas van a tratar de eh, disminuir costos con una finalidad de generar mejor utilidad o tener mayor ganancia. ¿No es cierto? Entonces, pregunta, si preguntásemos, explique usted cuáles son esos dos principios de la gestión de stocks que tiene que cumplirse para poder cumplir con un volumen óptimo. Primero, que tiene que cubrir las necesidades del usuario, para de esa manera poder cubrir las necesidades del cliente. Y segundo, que tiene que este aprovisionamiento o este abastecimiento de productos que pueden ser mercadería, materia prima, insumos, tiene que hacerse de un modo lo más económico posible. Pero hay que tener mucho cuidado, estimados alumnos, cuando decimos acá el modo más económico posible. Ojo, por ejemplo, miren, aquí, el modo más económico posible sin descuidar el tema de la calidad. ¿De acuerdo? Sin descuidar el tema de la calidad. Porque las empresas, vamos a suponer que por tener un producto lo más económico posible, descuidan calidad, eso sería trasladar esos efectos a mi cliente. ¿No es cierto? Porque la empresa igual va a aplicar un margen, pero los clientes son los que se van a ver afectados por el tema de calidad. ¿Qué quiere decir? Que cada empresa, cada negocio, tiene un estándar y sabe qué tipo de calidad pues brinda un cliente.
Muy bien, entonces, como hemos revisado estos dos principios básicos que tienen que cumplirse y que deben de revisarse al momento de gestionar los stocks en una empresa, esta medida, estimados alumnos, va a presentar pues una serie de retos, por decirlo así, ¿no? Una serie de elementos, una serie de acciones que dentro de la gestión moderna de inventarios va a tener que reportarse y gestionarse. Vamos a ver cuáles son esa serie de retos que se van a presentar dentro de la gestión moderna de inventarios, ¿cierto? Bien, tenemos, aquí justamente tenemos el nombre como lo estamos especificando, ¿no? Retos para la gestión de inventarios. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de retos, hablamos de que para las empresas no es tan simple conseguirlos, ¿no es cierto? Las empresas van a tener que desplegar actividades, desplegar acciones, en principio, para poder reducir los requerimientos de almacenamiento. Pero ¿qué significa que las empresas tengan que reducir ese requerimiento de almacenamiento? Es decir, para las empresas no es saludable económicamente, financieramente o contablemente tener mercadería almacenada, por ejemplo. Porque eso ya saben, hace un momento les explicaba que eso conlleva costos, ¿no es cierto? Pero cómo hacen las empresas para poder reducir este requerimiento de almacenamiento? O sea, o hace la empresa o cómo hago para yo poder tener o para poder hacer que mi mercadería no permanezca mucho tiempo en almacén? Porque el negocio no se trata de que tú almacenes productos, sino se trata de que tú adquieras productos y en el menor tiempo posible, pues lo coloques en el mercado, porque eso se va a traducir en dinero, en ingresos para la empresa. Y la empresa puede seguir haciendo otro tipo de negocios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el reto que se impone en las empresas de reducir estos requerimientos de almacenamiento va a tener que ver cómo genera ese equilibrio entre dos conceptos, que ya lo vimos, compra y venta. Es decir, cuánto yo me aprovisiono de mercadería en función a lo que cuánto yo sé que el cliente me va a comprar, ¿no? Entonces sí, si se les preguntase en una práctica, por ejemplo, y eso normalmente es examen, siempre pregunto en el examen final esta pregunta, ¿no? Explique usted cómo el cliente reduce los requerimientos de almacenamiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo el cliente reduce estos requerimientos de almacenamiento? Primero, va a reducir los requerimientos de almacenamiento en la medida que el cliente conozca bien la demanda que va a tener en esos periodos y en base a ese conocimiento de la demanda va a poder, en segundo lugar, abastecerse de mercadería. Y eso es un reto, porque estimados alumnos, es un reto porque no es tan fácil o es un tanto complicado conocer o saber cuánto te van a comprar este mes, este semestre, esta semana o este año, ¿no es cierto? Pero obviamente por eso es un reto. En la medida que las empresas calculen de la mejor manera, implica de que sus costos van a reducirse, ¿no es cierto? ¿Qué más? El otro reto, y es un reto también fundamental, es disminuir, miren, disminuir la obsolescencia de productos. ¿Qué significa eso? Sobre todo sucede en las grandes empresas, ¿no? O en las tiendas por departamento, en las tiendas por retail. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de ropa o vestimenta o cualquier producto, cuando las empresas no logran vender ese nivel de producción en ese tiempo o en esa temporada, los productos pueden caer pues en obsolescencia. ¿Qué es obsolescencia? Cuando el producto se va haciendo, va pasando de moda, va generándose o va haciendo o haciéndose anticuado para la temporada, ¿no es cierto? O se va deteriorando. Un ejemplo de ello, por ejemplo, vamos a imaginarnos la empresa Ripley, ¿no? Que es una tienda por departamento y que vende dentro de su conjunto de líneas, tenemos la línea de la vestimenta, ropa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esta empresa a fin de año, pues, se estoquea de un tipo de vestimenta específico para el verano, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en ciudades como Trujillo, Lima, ¿no? Para el verano. Pasa el verano y por A o B no ha vendido esa cantidad de ropa que es
específicamente para verano. Recuerden que luego de eso viene abril y mayo, ¿no? Como estas temporadas viene el frío, ¿no? En esas ciudades. Y ya no tendría esa misma salida como una vestimenta de verano, por ejemplo, ¿no? Una ropa más ligera, qué sé yo. Eso significa de que si los stocks son elevados, va a caer en obsolescencia y eso va a hacer de que el precio de esos productos pues tengan que ser menores para poder venderse, ¿no es cierto? O como que cuando los productos de invierno, ¿no? Los productos eh, que te van a favorecer en esa temporada, lo quieras vender en verano, probablemente no casi tenga salida. Eso significa de que disminuir de que nuestros productos no caigan en obsolescencia va a depender de cómo ha planificado la empresa vender y comprar. Pero esa planificación va a partir de cuánto conoces, ¿no? O de cuánto la empresa estima vender, porque si la empresa estima vender en verano 1000 unidades, por ejemplo, 1000 prendas de vestir, pues la empresa jamás compraría 20.000, 30.000 prendas. Pero ¿qué sucede si la empresa no sabe cuánto va a vender y compra 5.000 prendas y resulta vendiendo 1000? Va a generar una obsolescencia por cambio de temporada. ¿Por qué? Porque esa diferencia probablemente se venda, pero va a tener que reducirse el precio porque no va a tener la misma acogida, porque en la temporada de frío, de invierno, vamos a tener esa predisposición a comprar otros tipos de prendas de vestir, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo enfocándose en las prendas de vestir, porque podríamos tener también otros tipos de productos, ¿no? Ejemplo de ello, las empresas que venden productos de fin de año y no logran vender toda esa cantidad, imagínate que si lo pueden vender en los siguientes 3, 4, 5 meses. Probablemente sí, pero no con toda esa misma, con esas mismas condiciones, con ese mismo precio que se podría vender justamente en temporada de fin de año, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante también tener en cuenta. ¿Qué más? Disminuir los daños, o acá dice aminorar los daños, que es lo mismo, disminuir los daños y averías de los bienes por manejo. Esto también se va a dar en las grandes empresas cuando intentan, pues, sobre todo con productos que son eh, altamente perecibles, ¿no? O productos que son frágiles, por ejemplo. Y siempre va a existir en los grandes almacenes productos que van a estar dañados y que van a ser en algunos casos costos elevados, va a tener costos elevados, ¿no? Entonces, tratar de disminuir esos daños es un reto, porque recuerden que cuando hablamos de grandes empresas, hablamos de grande producción y siempre va a existir estos productos que son dañados, los cuales no se venden o quedan dentro del stock de la empresa para poder ser, estos productos lo pueden donar o lo pueden ser reutilizados, dependiendo del tipo de producto, ¿no es cierto? ¿Qué más? Racionalizar los niveles increíbles de capital atados al inventario. Esto sucede muy similar a lo de acá, ¿no? Cuando la empresa se estoquea demasiado y tiene producción en almacén en exceso, va a tener que contratar pues personal para poder clasificar, ordenar esos productos y de repente en algún momento sin encontrar una salida para la producción. Y eso se va a generar una pérdida. Y de eso va a venir lo que se llama el costo de oportunidad. Es decir, si la empresa tiene un nivel de inventario el cual está valorizado en una determinada cantidad de dinero, y si no lo vende ese inventario, ¿qué significa? De que tiene dinero invertido, dinero que está pues durmiendo, que así se conoce empresarialmente, que podría estar produciendo en otra inversión, ¿no es cierto? Cumplir lo siguiente, cumplir compromisos comerciales es un reto. ¿Por qué? Porque las empresas siempre al menos intentan cumplir el plazo, ¿no? Que ofrecen al cliente. Por ejemplo, tú compras un producto y te dicen, ¿sabes qué? Te va a llegar tu producto en 20 días, o en 48 horas, o en 12 horas, dependiendo de la distancia donde estés comprando ese producto. Entonces, para las empresas es todo un reto cumplir, porque ustedes saben que en el transcurso suceden muchas situaciones. Y cuando tú no cumples ese compromiso comercial, pues los clientes se van a ver defraudados. Entonces, es un reto porque es difícil, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero las empresas deben programarse, pero dentro de esa programación puede suceder otros eventos que van a hacer de que el producto llegue después de un día, después de más días, después de unas horas,
y eso al cliente le genera incomodidad. Por eso es que también se comporta esto como un reto para las empresas. La atención inmediata de ventas, yo creo que eso va a depender del nivel del tamaño de la empresa, así como también el cumplimiento de especificaciones del artículo, ¿no? Pasa eso que cuando tú compras un producto por internet, ¿no? Por ejemplo, un celular, vamos a suponer, y dice las condiciones específicas del producto, y cuando te llega el producto, de repente ves, no digo que siempre pase, pero en algunos momentos suele pasar, que no es el color, o no tiene las mismas especificaciones técnicas que decía. Entonces, para las empresas también es un reto, porque te imaginas, no solamente estarían atendiéndote a ti en ese momento esa compra por internet, sino habrían detrás de ello, detrás de ese producto, cientos o miles de clientes comprando lo mismo. Y lo otro punto que considero que es muy importante, estimados, es recortar el máximo del ciclo de pedido. Eso significa esto, ¿no? Que se relaciona con la atención inmediata o con los compromisos comerciales, por ejemplo. El reto para las empresas es, si tu producto te dice que vamos a llegar en 48 horas, trata de que llegue en menos de 48 horas, ¿no? O sea, recortar ese ciclo del pedido. Y de esa manera fidelizas clientes. Y lo otro que es un reto que probablemente sea bastante complicado es responder el 100% con pedidos perfectos. Y bueno, lo hemos colocado al final, ¿saben por qué? Porque yo creo que pedidos perfectos no existen. Si no es la imperfección por el lado del producto, que no debería ser por ahí, tenemos la imperfección por el lado del tiempo. Entonces siempre va a existir esas imperfecciones. Lo que se va a tratar es de disminuir y tratar de que todos estos retos se cumplen en la mejor medida posible. Porque siempre, al hablar de gestión empresarial, estimados alumnos, siempre va a existir las imperfecciones en tiempo, ¿no? En precios, en calidad de atención, que eso va a depender también del recurso humano, ¿no es cierto? Entonces, para los que han llegado hasta aquí a escuchar toda la clase, la tarea va a ser de que ustedes hagan un reporte resumido, ojo, no que lo copien exactamente como está diciendo el profesor, sino un reporte resumido de lo siguiente. ¿Qué hemos entendido de estos 4 conceptos? ¿No? Resumidamente, con sus propias palabras, puede ser en Word, puede ser a mano. Luego de eso, ¿qué hemos entendido? ¿Cómo lo entendemos estos 2 principios de la gestión de stocks? Y de los retos, explicar al menos 2 o 3 retos de cómo lo estás comprendiendo. Y eso lo tomas foto y lo envías al WhatsApp. Ahora, yo me voy a dar cuenta, quien no envía la tarea es porque no ha llegado a esta parte de la clase. ¿De acuerdo, estimados? Entonces, en la siguiente clase regresaremos con otra temática que concierne a nuestro curso de gestión de almacenes o gestión de almacenamiento.